Hola a todos, saludos cordiales a nuestros estimados oyentes del canal del Ministerio Tinajas. Les habla nuevamente Jorge Rodríguez, catedrático de Biología y Genética desde la ciudad de Cali, Colombia. Estamos hoy en nuestra tercera entrega de la serie especial del canal, haciendo algunas reflexiones científicas de las muchas que se pueden hacer y que luego haremos converger en la palabra de Dios. En el día de hoy es muy corriente hablar de determinismo biológico, también conocido como determinismo genético, que es la creencia de que el comportamiento humano está controlado directamente por los genes de un individuo. Es decir, el determinismo genético dice en esencia que lo que sea que hacemos es consecuencia de los genes que recibimos al nacer. Esto, en palabras más populares, significa que mi destino ya no está en mis manos y que por lo tanto nos convertimos en víctimas de nuestros genes. La visión determinista ha dado pie a justificar de manera ilógica y en muchos aspectos nuestro comportamiento, sentimientos y elecciones, argumentando que es algo genético. Para los seguidores del determinismo genético, los humanos no somos más que materia en movimiento, sin alma ni espíritu, y por lo tanto solo somos simplemente el producto preprogramado de nuestros genes. Esta visión, que se divulga abiertamente en los medios corrientes de comunicación, lleva a las personas a creer erróneamente que si en algo hay factores genéticos involucrados, entonces el resultado es incambiable y determinado, que está más allá del control personal y que es independiente de la influencia ambiental. En otras palabras, se cree que si hay genes involucrados, entonces el resultado es inescapable y predestinado. Por eso es común hoy en día escuchar frases tan absurdas como las siguientes: es que yo soy homosexual porque tengo el gen de la homosexualidad, o esta otra: yo soy infiel porque tengo el gen de la infidelidad. Esta visión derivada del neodarwinismo, que domina hoy y desde hace varias décadas el pensamiento biológico y sociológico, es en última instancia un intento por vincular el comportamiento humano con el determinismo genético. Es decir, esta visión se traduce, por un lado, en un esfuerzo por normalizar el pecado y por otro lado, en abolir el libre albedrío y de esa manera eliminar la responsabilidad que tenemos las personas de orientar nuestros sentimientos y acciones. Pero escuche bien, la evidencia de los estudios genéticos muestra que la raíz del problema del comportamiento no está en los genes. Abordemos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Aparte de la catalogación como homo o heterosexual basada en una declaración personal, las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano. Es decir, no tiene ningún asidero la idea de que los individuos nacen así porque algún gen lo determina. Este tema se ha investigado abundantemente. Por ejemplo, se han hecho diversos estudios para averiguar la base genética de las diferentes formas de orientación sexual, comparando gemelos monocigóticos o idénticos con respecto a mellizos o a hermanos no gemelos, para averiguar el grado de concordancia del carácter homosexual o heterosexual, considerando a la vez el factor ambiental. Y aunque estos estudios se han realizado en diferentes poblaciones, las concordancias halladas son muy pobres y por lo tanto
no apoyan la hipótesis de una base genética de la homosexualidad. En un estudio reciente y muy grande de asociación del genoma, realizado a finales del 2019 en casi 500.000 personas en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia, se concluyó que ningún gen individual por sí solo hace que una persona sea gay, lesbiana o bisexual. Y sugiere, por otra parte, que si existieran miles de genes que influyan en la orientación sexual, sería imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma, lo que demuestra que el gen gay es un mito total. En conclusión, estimado oyente, en más de 50 años de investigación con estudios neuroanatómicos y estudios genéticos con parejas de gemelos y análisis de marcadores moleculares en el ADN, no se han revelado genes o regiones del genoma humano que estén relacionadas con la orientación sexual. Estos datos son contundentes y nos llevan a afirmar sin ninguna duda que la homosexualidad no es algo fijo y determinado desde el nacimiento, ni que tampoco Dios hace a las personas homosexuales. Es decir, utilizando jerga popular, el homosexual no nace, el homosexual se hace. Ahora, llegados a este punto, conviene precisar que una cosa es la identidad sexual y otra muy diferente, la orientación sexual. La sexualidad humana es binaria por diseño, con el propósito obvio de la reproducción y de la sobrevivencia de nuestra especie. Es decir, nacemos con un sexo cromosómico, genético y gonadal que normalmente son concordantes. Sin embargo, y muy raramente, algunas mutaciones o factores fisiológicos pueden alterar la organogénesis del aparato genital y conducir a una alteración estructural o funcional que da lugar a una identidad sexual atípica. En cambio, la orientación sexual o la identidad de género es algo que se adquiere y está más allá de la constitución genética y caprichosamente podría no coincidir con el sexo biológico. Recordemos que el sexo biológico en una persona se identifica fácilmente desde el nacimiento, en función de los genitales externos y las gónadas presentes en un individuo, mientras que la identidad de género se refiere a la autoidentificación de un individuo como hombre o mujer. Además, diversos estudios demuestran que la orientación sexual no es inamovible, sino que puede cambiar a lo largo de la vida, lo que refuerza la consideración de que la famosa y actual concepto de identidad de género no tiene ningún fundamento científico y se enraiza más bien en un movimiento cultural moderno que responde a normas sociales liberales y comportamientos individuales. Esto coincide plenamente con el pensamiento radical del Ministerio Tinajas, que refleja la información sobre este tema en la Palabra de Dios. O sea, entendámoslo bien, nadie nace con un género cambiado que no coincida con su sexo biológico, es decir, nadie nace psíquicamente mujer si su físico demuestra que externamente es hombre. Y nadie nace psíquicamente varón si externamente su físico es de mujer. Lo externo siempre coincide con lo interno. Todo el mundo nace con un sexo biológico que coincide con su identidad de género. El concepto trastocado y manipulado de identidad de género, donde conciencia
y sentido de uno mismo como hombre o mujer está en oposición al sexo biológico, es un concepto sociológico y psicológico inventado. No es una realidad biológica ni científica, y mucho menos bíblica. Es decir, toda la evidencia está en contra del errado movimiento de identidad de género, pero contradictoriamente muy de moda. Ahora, relacionando este tema con la información bíblica, podemos inferir que desde la caída todos nacemos pecadores y todos luchamos con el pecado. La Biblia muestra que el pecado que mora dentro del hombre es el causante de esta depravación de desincronización entre lo psíquico del ser humano y lo físico. Ese enemigo interno que tiene el hombre dentro es el que intenta cambiar y deformar al hombre en su esencia interna, haciéndole creer, por ejemplo, que no es hombre cuando lo es físicamente, o haciéndole creer que no es mujer cuando lo es físicamente. Así que psicológicamente hablando, la Biblia determina 3 puntos contundentes y radicales. Punto número 1. Lo que una persona es físicamente por fuera al nacer, lo es concordantemente por dentro. Si es hombre por fuera al nacer, será hombre por dentro el resto de su vida. Punto número 2. El homosexual, bisexual o lesbiana o todas esas perversiones modernas, estas personas no nacen así. Lo que dice la Biblia es que se hacen así. Punto número 3. El pecado, un enemigo que vive dentro del hombre, es, según dice la Biblia, el que hace cambiar a la persona su tendencia de género. A los hombres los hace creer que son mujeres y a las mujeres las hace creer que son hombres o que deben ser como los hombres. Pero escuche esto, estimado oyente. La buena noticia, lo maravilloso, es que el Evangelio tiene el poder para equilibrar al ser humano, para transformarle la vida y para limpiarle todas esas deformaciones sexuales que la Biblia llama pecados. La Biblia, concretamente el Nuevo Testamento, enseña claramente que quienes están involucrados en la homosexualidad pueden cambiar, como se expresa en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si lo ve, estimado oyente, ahí está clarito. Por eso, agradézcale al Señor del Evangelio y llénese de esperanza, ya que el Evangelio le ofrece al hombre la respuesta para salir de los pecados, de cualquier pecado, y ser justificado ante Dios, pero siempre y cuando comprenda 2 noticias. La primera y mala noticia, que es evidente en la actual sociedad, cada vez más perversa y degradada, es que el hombre, por practicar o tener comportamientos corruptos y depravados, cuando le llegue la hora del juicio, entonces recibirá condenación eterna. La segunda y buena noticia es que un ser perfecto, el Señor Jesús, hombre y Dios a la vez, se ofreció como sustituto para recibir la justicia que el hombre merece por sus injusticias, entre ellas las perversiones y deformaciones de la sexualidad. Si usted, estimado oyente, está dominado por un comportamiento homosexual, entonces entienda muy bien estas 2 noticias y sepa que por el Evangelio del Señor Jesús es posible ordenar su vida,
limpiar su vida y nacer de nuevo, para tener un comportamiento nuevo, una mente nueva, que lo haga ser verdaderamente libre y vivir ahora sí una vida ordenada, sin carga y sin culpa, libre del juicio de Dios, que caerá implacablemente sobre los que practican tales perversiones sexuales, o sobre los cómplices que, aunque no las practican, las alientan. Es por lo tanto el Evangelio el que tiene el poder para que el hombre cambie y su alma viva para siempre en un estado de perfección, armonía, paz y felicidad eterna. Pero recuerde que Dios, el Creador, pone dos condiciones para restaurar completamente al hombre. Primera condición: el hombre debe reconocer ante Dios que su alma está estropeada y degenerada, y también debe reconocer de manera concreta sus pecados personales y abandonarlos. Eso se llama el arrepentimiento, la primera condición. Segunda condición: todo hombre debe razonar y creer que un hombre perfecto llamado Jesús, el Hijo de Dios, un día en la cruz recibió el castigo y la justicia divina que merece el hombre por sus pecados, que le degeneran su alma y no le permiten entrar a la gloria de Dios. Cuando el hombre reconoce la primera condición y el hombre se apropia y abraza la segunda condición, Dios le da vida a su espíritu y le regenera por dentro su alma, para vivir una vida en la tierra en verdadera libertad, sin ninguna tara ni condicionamiento mental, ni emocional, ni sentimental, ni sexual. Y un día lo llevará a un estado perfecto integral, en un universo material perfecto, en un planeta perfecto, con una sociedad humana perfecta, donde los hombres vivan de forma justa. Esa es la bendita esperanza que Dios da al hombre estropeado por medio del Evangelio. Así que antes de que Dios le quite la vida, le invitamos, estimado oyente, a que no sea duro de corazón y razone, y por lo tanto obedezca las dos condiciones que el Señor Jesús pone en Marcos 1:15. Si el hombre no obedece estas dos condiciones que Dios le pone, entonces acabará degenerado por toda la eternidad en sufrimiento y condenación eterna. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tema del día de hoy, en esta serie de programas de enfoque científico y bíblico. Para preguntas, intercambio del tema, comentarios y demás, si quiere, déjenos sus comentarios. Les ha compartido con gusto este análisis científico cristiano quien les habla, Jorge Rodríguez, catedrático de Biología y Genética, desde aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Será entonces hasta el siguiente programa en nuestra serie especial sobre ciencia y la palabra de Dios, aquí en el canal del Ministerio Tinajas.